Una lata de atún, un aguacate y un pepino, y vea pues la cena tan espectacular que vamos a preparar hoy. Inicio esta exquisita ensalada con una lechuga verde crespa y fresca. La lavo muy bien, hoja por hoja, y luego la pongo a desinfectar de manera natural con agua y un poquito de vinagre blanco. Ese paso a mí me gusta hacerlo siempre porque además de limpiar muy bien la lechuga, ayuda a que quede mucho más fresca y crocante. Ahora uso medio pepino europeo. Este lo lavo muy bien, lo corto a la mitad a lo largo y luego lo corto en medias lunas. A mí el pepino me encanta para las cenas porque se siente fresco, ligero y combina demasiado bien con el atún y el aguacate. Y contame algo ahí en los comentarios, ¿vos sos de comer el pepino con cáscara o preferís retirársela toda? Ave María pues, si usted llegó hasta esta ensaladita tan provocativa y tan provocadora, es porque le gusta comer rico y saludable. Hágame un favorcito ahí, suscríbase al canal, déjele un like a este video y cuénteme en los comentarios desde dónde nos está viendo. Y si conoce a alguien que necesite comer más verde y más sabroso, compártale esta receta que esto está para chuparse los dedos. Voy ahora con media cebolla blanca. La limpio muy bien, retiro cada una de sus capas y luego la corto en plumas delgadas. Después paso la cebolla por agua y un poquito de vinagre blanco. Ponga cuidado este truquito porque ayuda muchísimo a suavizar ese sabor fuerte de la cebolla y hace que quede mucho más agradable dentro de la ensalada. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando, y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea, cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Ahora tomo medio aguacate maduro, pero firme. Le retiro la semilla y toda la cáscara, y luego lo corto en cubos medianos. Y decime pues, ¿vos cómo preferís el aguacate? ¿Bien maduro o un poquito más firme? Retomo la lechuga y me ayudo de un centrifugador de verduras para secarla muy bien. Luego la corto en tiras no muy delgadas. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la lechuga, el pepino, la cebolla blanca y el aguacate. Y ahora sí llega el ingrediente estrella de esta receta. Agrego una lata de atún en lomos y la desmenuzo directamente sobre la ensalada. Y contame algo, ¿vos preferís el atún en agua o en aceite? Quiero leerte ahí abajo. Directamente sobre la ensalada agrego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande mezclo todo muy bien, asegurándome de que el sabor del aderezo cubra perfectamente cada uno de los ingredientes. Ahora sí, sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para una cena ligera, para almuerzos rápidos, para acompañar unas tostadas o incluso para esos días donde uno quiere comer rico sin complicarse demasiado en la cocina. Si te gustan este tipo de recetas fáciles, rápidas y saludables, acordate de suscribirte porque aquí siempre estamos preparando comidas deliciosas con ingredientes sencillos. También quiero que me contes en los comentarios, ¿vos qué otro ingrediente le agregarías a esta ensalada? Hay gente que le pone tomate, maíz, huevo cocido, quiero saber cómo la harías vos. Si te gustó esta receta, regálame un me gusta, compártela con alguien que siempre dice que no sabe qué preparar de cena y déjame tu comentario porque eso ayuda muchísimo al canal. Muchísimas gracias por acompañarme, cuídate mucho y nos vemos en la próxima receta del canal de las ensaladas.